Bienvenido, Héctor Gómez, ¿cómo está todo? Saludos, hermano. Coño, ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo, Héctor? Todo hace tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que nos buscaron? Desde aquella vez que fuimos a Bariga, cuando fuimos con Pedro Martínez. Pedro Martínez. Hace como sí. 7 u 8 años. ¿Eso fue en el 2015? Sí. Eso fue exactamente. antes de Cooperstown. Como 2 semanas antes de la inducción de la exaltación a Cooperstown. Sí, cuando Pedro fue. Yo quiero invitarte, Héctor, para que hablemos un poquito de Cooperstown, pero antes quiero hablar, como poner en contexto el escenario deportivo nacional e internacional, Sí. partiendo de las novedades que tiene el béisbol y la posibilidad de generar cambios, sobre todo algunas informaciones que no soy tan conocedor del deporte, pero me han dicho que hay posibilidad de automatización de los umpires Tú sabes que... en los juegos. Sí, yo ya de hecho se ha adoptado, se ha implementado en la Liga del Atlántico, que es como una especie de liga independiente en los Estados Unidos, y ya se está implementando el uso de umpires de ese tipo. Tú sabes que yo digo que eso le quita la esencia al juego. Sin pecar de muy tradicionalista, yo pienso que eso desnaturaliza la esencia del juego, porque hay un componente que, quiera o no, una máquina, un robot no va a poner de manifiesto en una situación determinante en el juego, y yo pienso que todo debe tener un punto. Yo voy en hay otros deportes que hayan tenido esa modalidad de que sea automatizado. Tú sabes que el béisbol, en ese sentido, debo decirlo, es el que más ha tardado en esa tecnificación, por así decirlo. Y como te dije, ya en esa liga independiente, la Liga del Atlántico, ya se está adoptando. Sin embargo, no deja de tener también su grado de pifia, como decimos, porque tú sabes que, por ejemplo, en la zona y strike, en la zona de strike y bola, hay un marco referencial en términos de espacio de lo que se intuye en la zona de strike. Sin embargo, eso varía de acuerdo al tamaño del jugador. No es lo mismo un Aaron Judge. Si no es lo mismo un strike para un... Con 6-9. Entonces, ¿y cómo se va a llevar esa dinámica? Entonces, eso ahí es estándar. Sí. Y no asimila ni asume las distintas... Va a ser un estándar con relación me imagino que con relación al terreno. Ellos toman un estándar con respecto a la zona de strike y asumen lo que es el común denominador, el promedio de la edad, del tamaño, perdón, de los jugadores. Sin embargo, es como te digo, no es lo mismo un Aaron Judge con 6'8", 6'9", no sé. Y un jugador pequeño, como un Luis Polonia, por ejemplo, un Ronnie Belial. Y hay peloteros en Grandes Ligas dominicanos que tengan esa estatura, o no dominicanos, sino de Grandes Ligas, que tengan esa diferencia, de que tú pudieras colocar como referencia entre tamaño. Sí, por ejemplo, Aaron Judge, en el caso alto, y de los pequeños, qué sé yo, ahora mismo no tengo en mente algún dominicano con baja estatura. Sí, bueno, Jim Segura podría ser, de San Juan de la Maguana, que Jim es bastante corpulento, mide, creo que son 5'9", podría ser ese el ejemplo. ¿Y qué otros elementos se le está agregando al béisbol que pudieran quitar esa esencia que tiene el béisbol, que es un deporte muy físico con relación a lo que está ocurriendo en el terreno? Es decir, para el espectador es muy importante lo que está ocurriendo en el terreno. No solo los jugadores, sino el propio umpire, que juega Exactamente. Es decir, es tradicional los movimientos, sí. Han sido tradicionales los movimientos de los umpires. Exacto. Hasta el año pasado, hasta el 2021, se habían adoptado, que ya de hecho se eliminó eso, posterior al último acuerdo después del lockout. Se había establecido que después en extra inning, se había con un jugador en la intermedia, que eso ha sido el disparate más grande, de que como una forma de agilizar el juego, ya eso se eliminó. También estaba el asunto de que un pitcher no podía, por ejemplo, hacer muchos lanzamientos, una X cantidad, también una serie de medidas que yo de verdad, yo digo que cada deporte, Dari, tiene sus peculiaridades, sus características. Sus elementos característicos. Y no podemos llevarle el béisbol a lo que es el baloncesto, ni el fútbol, ni el hockey. El béisbol en su esencia, yo pienso que eso es lo que lo ha caracterizado y que es el deporte de la familia. De todas formas, no es que estoy totalmente en contra de la tecnología, el uso de tecnología, que lo cual es aplicable también a las estadísticas. Hoy en día se Eso paga. te iba a preguntar, que también han habido cambios en lo que tiene que ver con el tema del béisbol, de que ya no solo un pelotero se observa
visualmente. Anteriormente era visual, ver las condiciones, ver Sí. los elementos. Ahora hay una métrica que se utiliza. ¿Qué De hecho, tanto hoy también en día, eso te iba a decir, se está pagando los mayores salarios de los jugadores que tengan el famoso WAR más alto. WAR, esa es la sigla de la etimología, la raíz léxica en inglés, que viene de Wins Above Replacement, victoria sobre el nivel reemplazo. Es decir, es la estadística, tratarlo de aplatanarlo lo más que pueda, que mide o trata de medir el nivel de contribución general de un jugador, le hace jugador de posición o lanzador, en términos de qué tanto contribuye a que su equipo gane juegos de pelota, tomando en cuenta el aspecto de la ofensiva, la defensa, la velocidad, el corrido de las bases. Y a mayor WAR, hoy en día se está dando un mayor salario. Y no es fortuito que tú veas que, por ejemplo, a Tati le dieron ese contrato de 340 millones, a Francisco Lindor le dieron 341, y en el caso de Juan Soto se está manejando la tesis de que podría ser el primer jugador con un contrato de 500 millones. Que ni siquiera usted. ¿Tú no crees que Juan Soto está perdiendo mucho tiempo o es natural que él haga que él No, lo que pasa es que todavía es bueno explicar eso. ¿Sabes que cuando un jugador X se estampa una firma al profesionalismo, tiene 6 años posterior a esa firma, en 6 años que puede declararse agente libre? Él no está agencia libre todavía. No. Y en ese contexto, lo que muchas veces los equipos hacen cuando ven un jugador es que lo reservan a habilidades, por ejemplo, el caso de un Tatis. A Tatis todavía le faltaban 3 años para declararse agente libre. ¿Qué hizo el equipo? Le dio como una especie de cariño, asumió esos 3 años y le dio ese contrato. Y eso está ocurriendo también en la firma, como dicen, con peloteros jóvenes que lo están como reservando con cierta edad. Sí. Se está dando esa dinámica. También se estila que, por ejemplo, hay jugadores que el equipo, para tener un año más de servicio, a sabiendas de que el jugador no tiene ya nada que buscar en Liga Menor, ellos lo siguen manteniendo ahí como una forma. Como engordándolo. Sí, no, sino jugando con ese tiempo de servicio para que después no pueda declararse agente libre antes de lo estipulado. Okay. Y eso se hace mucho ese revuelo. Es decir, lo extienden y entonces cuando llegue el momento ellos lo suben y no hay que generarle un contrato, sino que le puede jugar un año. Eso está pasando, por ejemplo, con un lanzador nativo de Peralvillo que se llama Roansi Contreras, que yo digo que, guardando la distancia, es lo más parecido a Pedro Martínez. El tamaño, el power pitch, un tipo, una recta 95-100 millas, tiene cambio, tiene curva, tiene slider, es inteligente. Y el muchachito cada vez en AAA o AA, eso blanqueado y ponchando 9, 12. Los otros días lo subieron hace unos días. Tiró un 8 entradas en blanco, ponchó 12 y lo bajaron nuevamente. Y entonces, Héctor, ¿cómo combinar ese talento con el comportamiento? Vemos cómo la República Dominicana ha tenido referentes muy funestos de peloteros que han perdido la vida incluso, o que han perdido su carrera porque han perdido la disciplina, si vale el término. Entonces vimos en los últimos meses... Pienso en Oscar Taveras y Ventura. Jordano Ventura. Que uno y otro, uno como jugador de posición y el otro como lanzador, estaban supuestos a ser la superestrella dominicana en la actualidad. Del momento. Y entonces muy lamentable. Vemos el caso de Tatis, una superestrella y que ha estado en una serie de situaciones, que incluso ha tenido accidentes y cosas que lo ponen hasta cierto punto en riesgo. Sí. ¿Cómo administrar eso? Tú sabes que no es fácil cuando tú tienes esa combinación de juventud, multimillonario, con tantas facilidades que, producto de ese posicionamiento que tú tienes, en el caso de Tatis, parece hasta modelo, un tipo buen mozo. Sí, que el equipo hasta lo ha estado utilizando. Óyeme, sí, muchísimas marcas. No es fácil. Lo de Tatis me extraña mucho, por lo que comentaba un amigo antes de iniciar esto, porque viene de un papá que jugó en Grandes Ligas, disciplinado, y que tiene ya la experiencia de cómo hacerle frente a tantas distracciones que tienen los peloteros hoy en día. Eso es una constante que no es fácil. Hay un elemento que contigo es imposible no abordar, y es el tema de David Ortiz. A propósito de que va a ser resaltado al Salón de la Fama. 24 de julio. Sí. Allá vamos a estar. Así es. ¿Te acuerdas que hicimos? Sí, claro, y que recordar que estuvimos en la primera exaltación del segundo dominicano, Pedro Martínez, luego tuvimos, pero no coincidimos con Vladimir Guerrero, y ahora obviamente que hay un cambio en lo que va a ser la presentación, porque en el caso de David Ortiz va a tener un espectáculo del cual vamos a hablar más adelante, pero me refiero a lo que tanto se ha criticado en el país del comportamiento de David Ortiz.
de hasta qué punto un pelotero, aunque ya luego ya de lograr esa consagración, para decirlo así, el tema del Salón de la Fama, ese comportamiento de que tanto se critica de él, ¿hasta qué punto eso puede ser normal? ¿O hasta qué punto tú como analista entiendes que debería seguir los parámetros de otros, por ejemplo, el caso de Pedro Martínez, un pelotero consagrado, pero que tiene un comportamiento frugal, poca exhibición? ¿Debe ser el comportamiento? Yo digo que en el caso de David, él es un tanto atípico con respecto a lo que debe ser la conducta que debe adoptar. Yo a veces pienso que el mismo David no está consciente de lo que significa. Y muchas veces, producto de esa bonomía, un tipo carismático, que se lleva bien con la gente, cae en una serie de situaciones que yo la tipifico como de riesgo. En el buen sentido de la palabra, porque, por ejemplo, mira Pedro Martínez, cómo se maneja. El mismo Vladimir, que quizá no tenga las dotes desde el punto de vista académico y la formación de Pedro Martínez. Sin embargo, a través del tiempo, Vladimir ha demostrado que quizás es de los peloteros que mejor se maneja, más prudente, porque siempre está en su entorno, claro, hace sus inversiones, dinamiza la economía de su lugar, de su comunidad, como es el caso de don Gregorio Yenizao, en Baní, la provincia de Peravia. Y de David, yo pienso que él debe cuidarse sin perder la esencia, porque, por ejemplo, ese famoso video que él hizo, donde literalmente dijo que estaba harto con Jota. Sí. ¿Tú entiendes que el término de comunicación no fue el abordaje correcto? Que el fondo estaba bien. Fue la forma. Es la forma. De criticar a aquellos que de alguna manera... Porque lamentablemente muchas veces pasa en países como el nuestro, en vías de desarrollo y países tercermundistas, que no valoramos su justa dimensión a las figuras. Eso me lo ha dicho Manuel Mota, que tuve con él la oportunidad de estar un día completo en Dodger Stadium. Dari, hay que ver, hermano, cómo tratan a don Manuel Mota. Desde el ejecutivo... ¿Pero tú crees que a David Ortiz aquí no se le ha dado el trato, que David Ortiz tiene David Ortiz una figura que... Lo que sí es que a través de las redes sociales muchas veces, de forma destemplada, se va demasiado a lo personal y al morbo, y que si estaba con fulanito, que cuidado, si tiene que ver con el famoso... aquel capo. Pero ¿y no crees tú que eso ha sido obviamente producto de ese comportamiento, ese poco cuidado que él ha debido tener con relación a su... Yo pienso que ha sido consustancial a eso, pero yo digo que debemos como preservar un poquito más, cuidar, saber que en esencia David lo único que ha hecho es elevar la dominicanidad a su más alta expresión, y obviamente, te lo digo, te lo reitero, él debe cuidar la forma en que exterioriza las cosas. ¿Crees tú que en algún momento ocurrió con David Ortiz, puso en riesgo la posibilidad de ser elegido al Salón de la Fama? No, yo pienso que no, porque eso, al margen de que ciertamente el Salón de la Fama debe ser consustancial tu calidad, tanto en el terreno como fuera del mismo, yo pienso que nunca pensé que eso podía ser óbice en términos del porcentaje que le iba a ganar, porque David tuvo algo que, en adición a esos 541 jonrones, esas 1.768 empujadas y esas 3 series mundiales, MVP en una, algo que a él le favoreció mucho es lo bien que David se llevaba con la prensa, que en última instancia son los que tienen la capacidad de votar. Y yo no tuve duda en ningún momento de que él iba a ser exaltado. Sí tenía mis reservas con respecto a si podía ser el primer año. Fíjate que sacó un 77.9 borderline, porque al mínimo un 75%. Pero una pregunta, ¿para esa elección se valora solo el término numérico en términos de la estadística, o hay una parte de 80% en términos estadísticos? Se toman en cuenta dos aspectos básicos: la acumulación estadística per se y qué tanto tú dominaste una época. Tú sabes, por ejemplo, el caso de Pedro Martínez, que no tuvo esa acumulación de Juan Marichal. Pedro ganó 219 juegos, Marichal ganó 243, Pedro completó 47, Marichal completó 244, Pedro tuvo 17 blanqueadas, Marichal 52. Pedro ¿Cómo tú logras llevar todo eso? No, eso se cultiva, de chiquito en Bánica, en mi campo ahí, siguiendo a Domínguez Jiménez, a toda esa gente. Entonces, Pedro Martínez, en términos de inning lanzado, no tuvo. Marichal lanzó 3.507, Pedro 2.827. O sea, sin embargo, Pedro Martínez, yo lo puedo demostrar con quien sea, ha sido el lanzador más dominante en la historia del juego, por encima de Bo Gibson, de Sandy Koufax, de Don Drysdale, de Nolan Ryan, de Roger Clemens. Lo que hizo Pedro en la época del bateo de esteroides,
Él mismo no lo sabe, como se lo dije en Bánica cuando Sí, fue. tú dices que un elemento determinante es el imponerse en una época. Dos aspectos básicos, acumulación y dominio en una época. ¿Y qué ocurre con aquellos peloteros que han tenido dominio de épocas y no han podido lograr? Por ejemplo, el caso de Sammy Sosa. Sí, porque tienen... En el caso de Sammy, es un caso bien sui generis, porque Sammy tuvo el dominio de una época. Nunca se le demostró que usó sustancias prohibidas. Ok, está el elemento del bate con corcho. Sin embargo, luego MLB revisó 75 bates y ciertamente los resultados de dicha investigación fueron consustanciales a lo que él dijo, que ese bate lo usaba en la práctica para montar un show con los fanáticos. Estamos hablando del único en la historia con 3 campañas con 60 o más honrones. Dio 609 en total. Tuvo 4 campañas consecutivas con 50 o más. Paradójicamente, las 3 veces que conectó 60 no fue el líder. Sin embargo, fue líder con 50 y fue líder con 49. Empujó 1.667. Es el jugador con más cuadrangulares en un mes. Conectó 20 en junio del 98. Para tú conectar 20 cuadrangulares en un mes, tú tienes que tener un ritmo en un mes de conectar 2 cuadrangulares cada 3 días durante el mes completo. Wow. O imagínate, 20 por 6 te da 120 al año. ¿Quién hace eso? No. Ni Barry Bonds. ¿Qué otros peloteros tú entiendes que han tenido ese desempeño y no han logrado ser exaltados ni han logrado la inmortalidad? Yo pienso que como Sammy Sosa es un caso muy particular, porque es que, como te digo, no hubo un elemento de juicio que dijera que usó esteroides nunca. Y ya los otros, por ejemplo, Palmeiro, acusado de perjurio, mintió bajo juramento. Alex Rodríguez admitió que usó esteroides cuando estaba con Texas del 2001 a 2003. A mi juicio, al margen de eso, junto a Barry Bonds y Willie Mays, quizás los 3 peloteros más completos de todos los tiempos. Alex Rodríguez conectó 696 jonrones, se estafó 324 bases, 329 bases. Súmale a eso 3.115 hits, más de 500 dobles, más de 2.000 empujadas, más de 2.000 anotadas. Y ha hecho una buena labor de imagen Alex Rodríguez. Fíjate que sacó un porcentaje que para un jugador que la forma en que Alex salió del béisbol sacó mucho. Y en el caso de Sammy no se explica. En su último año en las papeletas solo sacó el 17.2%. Y Manny Ramírez, que a mi juicio es el bateador dominicano más fino de todos los tiempos, el más completo. No en términos de acumulación, porque ahí están Pujols y Alex. Manny dio positivo 2 veces al uso de testosterona. ¿Pujol se perfila como miembro del... Yo pienso que debe ser unánime. Porque si Mariano Rivera fue unánime, Pujol yo pienso que debe ser unánime también. Por lo que ha hecho, 681 jonrones, 3.110 hits, 636 dobles, 6.056 bases alcanzadas. Entonces tú a eso... Una enciclopedia. No, todo eso le suma esa labor que hace Albert Pujols. Pujol viene aquí al país, se va a los sitios más apartados y no le gusta porque me lo ha dicho, bueno, no publique nada de eso. Él me envía la foto y me dice, no publique nada de eso. Una labor de altruismo, de filantropía, o sea, la suma todavía de lo que hace Pujol, yo pienso que lo hace merecedor de ser exaltado. En el próximo bloque vamos a hablar de la historia de Cooperstown, de cómo inicia esa premiación, de cómo se desarrolla, sí, cómo los peloteros ingresan y la proyección que van a tener los peloteros dominicanos. Pero antes, yo quiero que hablemos sobre la pelota dominicana, sobre el futuro de la pelota dominicana y esa dinámica que se da en República Dominicana de los 2 juegos, del juego en el terreno y del juego fuera del terreno, sí, sí, de qué tanto se apoya en República Dominicana el béisbol. Es decir, ¿a qué va el dominicano? Al play. ¿A ver el juego en el del terreno o a ver el juego en las gradas, en el movimiento? Y si eso es consustancial a Grandes Ligas. Es decir, si lo que ocurre en República Te adelanto Dominicana, que el dominicano va al juego regularmente, aunque hay muchas distracciones, pero el común del fanático dominicano tiene más conocimiento que el común anglosajón. Ajá. O sea, un fanático dominicano te analiza, te domina estadística. domina estadística, sabe la parte técnica del juego. El común norteamericano va muchas veces de un pelotero a pasarla bien, y a comer hot dog y beber Coca-Cola. Beberse su Coca-Cola, valga la cuña, pero el dominicano en esencia conoce las reglas, sabe analizar desde el punto de vista situacional el juego, y en eso debo admitir que el dominicano sabe el futuro porque
uno a veces piensa que frente a la trascendencia que ha tenido la República Dominicana en términos de béisbol, nosotros no hacemos las inversiones que tenemos que hacer. ¿Cómo se explica? Yo te voy a hacer que no tengamos un estadio. Y que nosotros estemos en unos niveles bajos con relación porque a la región. Yo no te voy a decir que México, porque todo el mundo sabe Claro. de vista del Producto Interno Bruto lo que significa México, pero que Nicaragua, Panamá, el segundo país más pobre. Colombia, Que juega a lo mejor en un municipio, juegan béisbol, en León. Tú sumas los jugadores de Grandes Ligas que le han llegado, que han debutado de Colombia, Panamá, Nicaragua, México y Puerto Rico, ya no Venezuela, que se nos está acercando peligrosamente, y no representan un 10% del universo de los peloteros dominicanos. Nosotros vamos por 860 casi ya. Y eso ha habido falta de voluntad estatal y privada. ¿Y qué tanto impacta el béisbol en el turismo? O sea, ¿tienes estadística de cómo? Yo no sé en términos reales qué tanto impacta. Lo que sí sé que el producto de esos salarios y lo que mueve toda la industria, la dinámica económica, eso en términos de Producto Interno Bruto representa un porcentaje notable. En otros países de la región, de los países que tú acabas de mencionar, igual que en República Dominicana, el deporte, el béisbol invernal es regido por el Estado. ¿Hay algún país, ¿hay algún país donde sea privado, que sea una empresa privada que haga la inversión? Por ejemplo, en México, la Liga Mexicana de Béisbol Profesional es un híbrido de ambas cosas. Aquí regularmente. ¿Y aquí cuál es el formato? Aquí los dueños del equipo ganan y sin embargo todos los años hay que arreglar los estadios. Que nadie se explica eso. Y mira, te digo que tengo un hermano que fue gerente del Escogido y es actualmente director ejecutivo. Es decir, que el béisbol aquí es un híbrido, pero solamente para ganancia de los equipos. Sí. Los equipos no invierten. Y tú ves la misma historia todos los años, que hay que arreglar los estadios, ahí va el gobierno a invertir el Estado, 60, 80, 100 millones, y entonces los beneficios son de ellos y los gastos de nosotros, los contribuyentes, porque en última instancia, al final del día, somos nosotros que pagamos eso. ¿Y qué tanto puede impactar eso en la industria del béisbol, el tener un estadio con los estándares de calidad de la región, yo pienso de Grandes Ligas? Contrario a lo que muchos piensan y dicen, Gómez, pero si la gente no va al play, ¿cómo va a ir con un estadio de tanta? Sin embargo, yo pienso que al dominicano le gusta lo bueno. Y en el momento que haya un estadio, qué sé yo, 30, 40 millones, una inversión público-privada, yo pienso que la gente le va a dar el apoyo. ¿Y qué tanto afecta al béisbol invernal esa dinámica que se da funesta con el tema de las taquillas? Con el tema del mercado negro. Sin embargo, somos masoquistas. Del mercado negro. Todos los años lo mismo y la gente cogiendo su pela. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? Que el dominicano, por ejemplo, la familia dominicana ha tenido que abandonar la ida al play porque es insostenible. Y el asunto de la seguridad es insostenible, es decir, llevar la familia al play es insostenible. ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo pienso que hay que abaratar los precios y ponerlos de acuerdo a lo que es el poder adquisitivo de la familia dominicana. Esos precios, o sea, yo voy muchas veces con mi esposa, mis dos hijas, y a pesar de que uno más o menos tiene ciertos ingresos, se van como nada de 8 a 10 mil pesos. Sí, claro. Entre lo que tú compras 2 pizzas, una Coca-Cola, un helado, una cosa, ya, se fueron 8 o 10 mil pesos. Pero ¿cómo el Estado no regula eso? Porque el Estado invierte, pero no. No, lamentablemente es un desastre. Y ese asunto del mercado negro, eso es en contubernio, quieras o no, de los dueños de equipos, con industrias. Porque ¿cómo es posible que a ti que vas no te pueden vender más de 10 boletas? Pero va una persona a vender. Que están organizados y que ¿cómo que le llaman? Los revendedores y tienen su logo y legalmente constituido. Oye, y tienen su vocero y todo. A eso le venden 50 y 100 boletas. Y el tema de la seguridad en el play, que se ha visto también afectado. Deja mucho que desear también. Porque la seguridad es privada dentro del play. Sí, es privada. ¿Y cómo se administra eso? Es privada, sin embargo, también hay un componente público. Yo pienso que se debe legislar en eso, no sé, como adoptar y llevar a cabo una política con más carácter, porque es que hay demasiada permisividad. Quedó bien la puesta de escena de República Dominicana de la celebración de la Serie del Caribe aquí. Es decir, quedamos bien. La mejor. Yo pienso que ha sido la mejor de todos los tiempos, en términos de rentabilidad, de inversión, de qué tanto eso dinamizó la economía. Fíjate que este país había sido la cenicienta en el montaje de Serie del Caribe. No iba más de 2.000 o 3.000 fanáticos. Sin embargo, que prácticamente a casa llena. En eso yo debo reconocer la labor de Virgilio Rojo, que es publicista y mano derecha de Vladimir Guerrero. Virgilio tuvo mucho que ver con, porque con la visión. En esta parte de
de la serie fue dedicada a Vladimir Guerrero, ¿cierto? Exactamente, y Virgilio fue Asumió que tuvo esa visión y fue un palo en toda la extensión de la Y palabra. el tema de los patrocinios, que a veces yo veo que se quejan, ¿recibe apoyo el béisbol invernal? Porque una vez se dijo como que Sí. estuvo en peligro la posibilidad de... No. Sobre todo, hay que decirlo, el Banco de Reservas. Que me acuerdo que dio una declaración en un espacio que hasta Samuel me llamó. Sí. Hombre, pero se hizo viral la declaración de suya, donde el amigo Dari. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, y sí. yo lo dije y lo repito, la pelota invernal se llevó a cabo por el apoyo del Banco de Reservas. Y ese apoyo que está a propósito del Banco de Reservas, ¿eso tiene precedente lo que está haciendo el Banco de Reservas? Por Nunca ejemplo, antes. ahora que acaba de lanzar su nueva campaña publicitaria donde está el basquetbolista dominicano Chris Duarte. Chris Duarte, está Y el está otro Hansel Emanuel, Hansel Emanuel. que yo lo llevé en su momento al show del mediodía Claro. y de ahí vino el boom. Sí. Es decir, tiene precedente el tema de Tatis, que también fue parte de la campaña Tuve pasada. que ver en eso, modestia aparte, yo Sí. fui que le di la Es decir, idea tiene al precedente eso. administrador. No, nunca antes se había visto, aunque sí ha habido apoyo de forma tímida. Pero así, asumir esas figuras, Pero asumirlo partiendo de como lo que tal, no. representan. No, eso nunca se había visto. Y yo pienso, bueno, yo creo que lo de Tatis fue lo primero, ¿verdad? Sí, Me sí, parece claro que que sí. O sea que a mí, ¿Y tú- Samuel, ya te Y tú habías hecho esa sugerencia a otros administradores, porque hay que decir que tú trabajaste en el Banco de Reserva. 14 años. Sí. Sin embargo, en ese entonces, Sí. yo no tenía el posicionamiento mediático que tengo hoy en día. Tú no le llegabas al administrador. No llegaba. Hoy en día ya lo que es la vida, siendo yo empleado del banco, oye, ver al administrador suena como una utopía. Sin embargo, hoy en día, gracias a Dios, me escriben y los ministros. Tú lo o sea, escribes. Sí, sí, Pero sí. que tú eres parte del Estado. Tú no eres funcionario del gobierno. Sí, yo estoy, bueno, lo de funcionario entre comillas, yo soy como el coordinador de radio del, Yo te del- veo una foto con el presidente. del ahí, ministerio. tú estás Sí, el cercano con presidente me distingue. Te distingue. Eso fue el que fue con Pedro Martínez. Ajá. Yo le llevé a Pedro. Pedro me llama y me dice, Gómez, yo tengo un mes detrás del presidente. ¿Cómo? Y digo, no, pero yo estoy seguro que Luis no sabe eso. Le escribí a Luis, no me contestó. ¿Pero qué, Luis? No me contestó de una vez. ¿Pero qué, Luis? Al presidente Luis Abinader. ¿Cómo tú dices que le escribía a Luis como que No, Luis no, el porque del estamos colmado? hablando- Entonces, al no contestarme, escribí a Luis. no me contestó de una vez el presidente, excelentísimo y honorable, así está bien. Sí. No me contestó, sin embargo, luego le escribí a Raquel, que de inmediato me dijo, mi ¿Cómo? estimado Héctor, ay, sí, esa señora, por cierto, cada vez que ¿Tú tengo tienes un WhatsApp caso, de doña? cada vez ¿Tú que tienes- tengo un caso tú de tienes el personas WhatsApp? que necesitan ayuda, esa señora ¿Tú me tienes el apoya. WhatsApp de doña Raquel también? Sí, no, me distingue, me ha ayudado con Y casos. entonces que- llevaste a Pedro Martínez. Entonces me dice, ¿cómo Héctor? Pedro Martínez, yo estoy seguro que don Luis no sabe eso. Eso fue ella, como el presidente, no va a decir que el presidente. ¿verdad? Claro. Entonces me dije, dame unos minutos. A los 6 minutos, 7 minutos Te me llama escribe. Héctor. Pregúntale a Pedro Martínez si puede venir mañana para que tú lo acompañes. Wow. Cuando llamo a Pedro me dice, claro que sí. Al día siguiente fuimos y la foto que tú ves ahí. Luis nos dio un trato 1A. Producto de eso, ahí Pedro y Carolina, su esposa, una estrella también, le expusieron el Hay Poder en Aprender, la Sí, bellísima la fundación de- iniciativa, sí, claro. hermano Guayabo, desde el punto de vista académico y deportivo. Sí. Y Pedro Martínez, de ahí salió el nombramiento como asesor deportivo. Asesor deportivo del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo de manera honorífica. Sí. Pero es claro, es una, Sí. una distinción. Tenemos Eso. que hacer una pausa. ¿Cómo no? Después de la pausa. Ay, Dios mío, acuérdate. Después de la pausa vamos a hablar brevemente de Cooperstown. Vamos a hablar de la historia breve de cómo nace el premio, dónde está ubicado, partiendo de que ya sería el tercer dominicano en esta era. Ah, bueno, ok. Recientemente, sí, Ok. porque entre Juan Marichal y Pedro Martínez Pasaron 32 años, sí. Entonces ya recientemente prácticamente... Y viene a de Amberté en el 2024. sí, y Pujol. producto de que el premio se desarrolla cada 4 años. No, es anualmente. Anualmente. Se somete a votación y los que obtengan el 75 pasan Es decir, automáticamente. que es reciente lo de Sí. Vladimir y Sí. ya prácticamente... Eso es así. Entonces hablar un poquito de eso. Estamos conversando con Héctor Gómez. Esto es La Gente Habla, volvemos en breve.